Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este tercer día de actividades de la Semana de la Computación en el CIMBESTAF Guadalajara. Hay un ligero cambio en el programa, en el orden de las charlas. La primera charla la daré yo mismo y la siguiente charla estará a cargo del doctor Raúl González Torres. Posteriormente, habrá una mesa con profesores invitados de instituciones de educación superior. Entre la charla del doctor Raúl González Torres y la mesa haremos un breve receso para hacer algunos ajustes técnicos que no será más de 5 minutos. Así es que, sin más, me permito iniciar la charla del día de hoy, que se refiere a redes complejas y seguridad informática, que es alguna de las áreas que manejo aquí en mis áreas de investigación en el CIMBESTAF Guadalajara. La charla está dividida en 3 partes. La primera hablaremos sobre redes complejas, la segunda sobre seguridad informática brevemente, y en la tercera trataré de hacer el vínculo entre las dos áreas de las cuales he elegido el día de hoy. El fenómeno de las redes complejas ha aparecido pues desde hace algunos años con el boom de todo el fenómeno de las grandes cantidades de datos y de información que se manejan a través de los sistemas de información. Y las aplicaciones son diversas, desde las redes sociales, por ejemplo, la red de Twitter o la red de colaboraciones científicas o las redes de vuelos comerciales que se pueden dar a lo largo del planeta, o la red de Internet, incluso en redes que uno puede modelar a través de sistemas biológicos, como una red de interacción de proteínas, pues uno puede establecer ciertos vértices o nodos u objetos que tienen relaciones con otros y que dan origen a lo que llamamos redes complejas. ¿Pero qué son las redes complejas? Las redes complejas no son otra cosa más que grafos, en el sentido en que Euler lo definió hace varios siglos al tratar de resolver el problema de su ciudad natal, que se conoce como el problema de los puentes de Königsberg. En esencia, un grafo es una estructura que consiste de un conjunto de vértices y un conjunto de arcos o aristas. Los arcos o aristas están formados por pares ordenados y nosotros entendemos que cuando tenemos un par BW, entonces lo que establecemos es que hay un enlace de B a W. Lo relevante para esta presentación es identificar que los vértices los podemos o pueden representar datos y las aristas o los arcos en las redes complejas o en los grafos pueden establecer relaciones. En las redes o en los grafos, una observación muy importante que se hace es acerca del grado de los vértices y particularmente en las redes complejas se destaca el papel que juegan los vértices que tienen grados muy altos, es decir, muchos otros vértices que están conectados a ellos, como se muestra en estas dos figuras, que corresponden a dos redes reales, ¿no? Estos vértices que tienen un grado muy alto frecuentemente se identifican como influencers, difusores, hubs, dependiendo del ámbito en donde se apliquen las redes complejas. Pero es importante distinguir que también en las redes complejas deben aparecer muchos vértices con grado muy bajo y que son los participantes, los seguidores y los observadores en una red. ¿Sí? Cuando uno analiza la distribución de grados, y la distribución de grados es el histograma que uno calcula dependiendo de cuántos grados con un cierto, cuántos vértices con un cierto grado existen, uno obtiene gráficas en escalas normales, como la que se ve aquí arriba a la izquierda, en donde lo que representamos por la altura de las barras es la cantidad de vértices que tienen un grado, y en el eje horizontal representamos el grado de los vértices. En escalas normales, en las redes complejas, siempre se observan de esta manera. Sin embargo, cuando aplicamos escalas logarítmicas al eje vertical, pues entonces empezamos a ver la aparición de estos vértices que aparecen aquí a la derecha, que tienen grados muy altos. Cuando
aplicamos escalas logarítmicas en ambos ejes de la gráfica, entonces vemos el fenómeno que se observa en la gráfica de la derecha. En la distribución de grados sigue en una escala logarítmica, tiene una representación como la que se ve aquí a la derecha, y es a lo que se conoce como una red, una distribución libre de escala, ¿sí? O que sigue una ley de potencia. Curiosamente, en muchas redes que se forman en fenómenos naturales o en el mundo real, pues resulta que esta forma de distribución de grados aparece en muchas redes reales, ¿no? Acá tenemos diversas gráficas tomadas de diversas redes que aparecen en el mundo real y ustedes pueden ver casi en mayor o menor medida el fenómeno de la ley de potencias o las gráficas libres de escala que representan la distribución de grados. Esto ha sido estudiado largamente y ya está reportado como una de las características que tienen las redes complejas, ¿sí? También seguramente todos estamos familiarizados con este concepto de los 6 grados de libertad y ocurrió o se originó con un estudio que hizo un psicólogo en los años 60 para determinar cuántos pasos debería seguir 2 personas para encontrar y que fueran completamente desconocidas, ¿sí? Se desarrolló un experimento a través del sistema de correo, pero en esencia lo que encontró es que en promedio se requieren 6 pasos para encontrarse con un desconocido completamente, ¿sí? Acá en la parte de la derecha, esta gráfica está tomada del paper original, publicado en 1967, donde muestra la cantidad de pasos que se requieren para completar o para encontrarse con alguien completamente desconocido. Y se puede ver que en promedio se requieren o intervienen 6 personas para poder conectarse unos con otros. Este estudio se ha repetido en los años más recientes, ahora con las redes sociales, y bueno, se ha cuestionado si realmente los 6 grados de libertad este es el valor adecuado, pero este es el origen de esta observación que se hizo particularmente en comunidades sociales, ¿sí? Que se le conoce como el problema del mundo pequeño. Entonces, esto dio origen más adelante a una propiedad que se le conoce la propiedad del mundo pequeño o el small world, y establece que las redes que se forman tienen pocos caminos cortos que tienen una longitud muy larga y muchos caminos cortos entre la mayoría de los pares de nodos, y esos caminos cortos usualmente están creados por hosts o por concentradores. Esto fue derivado de una publicación de Watts y Strogatz en 1998 en la revista Nature. Y para probar esto hicieron un experimento en donde construyeron una red completamente regular de una serie de vértices. Aquí se muestra en la gráfica a la izquierda, donde cada vértice está conectado con 2 predecesores y 2 antecesores, según el sentido en el que ustedes lo quieran ver. Y entonces es una gráfica completamente regular. Y entonces el experimento fue que aleatoriamente, con una cierta probabilidad, se tomaba un arco de los que están acá y se reconectaba, es decir, se desconectaba a donde estaba dirigido y se elegía un vértice diferente para poder reconectarlo. Entonces, si uno avanza y selecciona, hace la reconexión con probabilidad 1, pues entonces contiene un grafo completamente aleatorio, como el que se muestra aquí a la derecha. Entonces, lo que probaron es que en redes reales, y particularmente en el paper, se usaron 3 redes reales, una red de actores de películas, una red de la red de energía de los Estados Unidos y una red que se forma del sistema nervioso en un gusano, y observaron lo siguiente, que las redes completamente regulares tienen un camino promedio más o menos grande, esto es a lo que se refiere la L,
pero tienen un coeficiente de clustering más o menos alto, ¿sí? Coeficiente de clustering, ahora lo veremos, se refiere a qué cantidad de arcos hay entre los nodos que están vecinos, que están conectados de manera cercana a un cierto nodo. ¿Qué tanta cohesión hay entre los nodos vecinos? A eso se refiere el coeficiente de clustering. Entonces, en las redes regulares, la longitud de los caminos es más o menos alta y el coeficiente de clustering es alto. En las redes aleatorias, la longitud de los caminos es corta y el coeficiente de clustering es muy bajo. Debido a eso, al fenómeno aleatorio, como se desconectan los vecinos con probabilidad 1, pues entonces el coeficiente baja. Estas redes que les comento que usaron para su experimento muestran que están en la parte intermedia y significa que tienen caminos cortos muy en promedio relativamente pequeños con un coeficiente de clustering alto. Entonces no están ni en un extremo ni en otro, sino están a la mitad de este camino. Entonces a este experimento se le conoce como el fenómeno del mundo pequeño y esto es sin duda lo que originó o uno de los papers seminales para el estudio de las redes complejas. ¿Sí? Hablábamos acerca del coeficiente de clustering y en el coeficiente de clustering lo que podemos observar es que los vértices en redes reales, esto que les presento acá es una red real, se agrupan los vértices en comunidades y el coeficiente de clustering establece qué tan cohesionados están los vértices que están agrupados en una comunidad. Entonces, estos conceptos son importantes en las redes complejas, tanto el coeficiente de clustering como las comunidades. Este es un grafo real que tiene 1539 vértices, casi 30,000 aristas, y lo que se puede observar es que tiene 8 comunidades, pero la longitud media de los caminos más cortos es realmente muy pequeña comparado con la cantidad de vértices que tenemos, que es más o menos 2.5. Otra métrica que se utiliza en las redes complejas es lo que se conoce como el diámetro, que es la longitud de los vértices, el camino que une a los vértices que están más alejados. Y entonces este valor 5 significa que solamente hay 5 saltos entre los vértices que están más alejados. Quizá este es un caso, a falta de una definición precisa, ampliamente aceptada acerca de las redes complejas, este es el caso donde podemos enunciar algunas propiedades o algunos aspectos que no cumplen las redes complejas. En primer lugar, las redes complejas no son aleatorias, ¿no? Ya vimos que están entre un grafo completamente regular y un grafo aleatorio. No son densas, es decir, no son grafos o redes completamente conectadas, sino hay cierta dispersión en cuanto a los arcos. Tampoco son regulares. Y por último, y esta es una observación importante, es que se van formando a lo largo del tiempo, es decir, no son estáticas. Y si uno observa alguna métrica, esta métrica va variando dependiendo del tiempo o de la cantidad de vértices que se van formando en la red compleja. Así es que pues hay una pregunta importante, es en qué momento una red, cuando está evolucionando, se convierte en una red compleja o deja de serlo. Entonces estas ilustran algunas de las características que tienen las redes complejas. Así es que aquí en resumen pues podemos ver que normalmente las redes complejas son masivas, tienen muchos vértices, muchos aristas, muchos arcos. Por ejemplo, acá esta tiene del orden de 25 millones de arcos, pero la longitud de los caminos más cortos es, en promedio, es más o menos baja comparada con la cantidad de vértices. Este es el factor alfa de la ley de potencias y este es el coeficiente de clustering que se calcula. Muy bien. Entonces pasemos ahora y hablemos brevemente acerca de seguridad informática. Nosotros sabemos, quienes trabajamos en la parte de sistemas computacionales o ciencias de la computación, que existen diversos mecanismos de seguridad informática. Tenemos mecanismos físicos, como el que se muestra acá, tanto mecanismos lógicos, mecanismos pasivos como una unidad de respaldo, o mecanismos activos, como puede ser un firewall
en una red de computadoras. Y derivado de esto, eso es una pequeña observación, pues hay una serie de términos o conceptos o áreas que están relacionadas con seguridad informática. Así es que para propósitos de esta presentación me voy a permitir presentarles una definición breve de lo que entendemos como los servicios de seguridad informática, en el sentido para resaltar algunos de los aspectos importantes. En primer lugar, diré que es un conjunto de mecanismos destinados a lograr que los recursos o activos de una organización, y he resaltado este término, recursos activos de una organización, sean confidenciales, sean íntegros, consistentes, disponibles a sus usuarios. Y este es otro término que me interesa resaltar como parte de esta presentación. Además, deben ser autenticados por mecanismos de control de acceso y sujetos a auditoría. Entonces, aquí está el listado de los servicios que esta definición engloba o incorpora: confidencialidad, integridad, consistencia, disponibilidad, autenticación, control de acceso y auditoría. Así es que con respecto a seguridad en la información, pues de manera natural hay aspectos operativos y técnicos que tenemos que considerar, pero hay muchas otras áreas relacionadas, como son aspectos sociales, o inicialmente hace algunos años se hacía un equivalente entre criptografía y seguridad de la información. Tiene que ver con recolección de información, con métodos de detección, con mecanismos de respuesta a incidentes, con la arquitectura de los sistemas seguros y los mecanismos preventivos, y obviamente las pruebas que se tienen que realizar. Pero esta lista que he puesto aquí no es exhaustiva. Si vemos a lo largo del tiempo, los términos o las áreas relacionadas con seguridad informática han evolucionado. Y aquí solamente les pongo una gráfica de los diferentes ataques que se han documentado en seguridad informática a través del tiempo. Y ustedes verán que hay algunos que son más recientes y hay otros que son un poco más viejos, tienen muchos más años. Así es que la seguridad informática también es un área que no ha estado estática, sino también ha evolucionado a lo largo del tiempo. Para propósito de la presentación, me permito presentarles un sistema simplificado para seguridad informática que consiste básicamente de tres partes importantes: la recolección de información o datos, los mecanismos de detección y particularmente, como vamos a ver, tienen que ver con el análisis de los datos que se están observando, y como parte de este análisis es necesario incluir un mecanismo o un módulo de respuesta, en donde esta respuesta puede ser tan simple como poner una alarma, o puede ser algo más sofisticada como configurar o reconfigurar un sistema de información y establecer una política de acceso. Entonces, ¿qué tienen que ver las redes complejas y la seguridad informática? Pues recuerden que resaltamos en la definición dos términos, particularmente usuarios y recursos. Entonces, en seguridad informática estos son actores importantes, y entonces a través de las redes complejas nosotros podemos modelar interacciones de varios tipos, interacciones de tipo usuario-usuario, por ejemplo, en redes de colaboración o redes sociales. Interacciones de tipo usuario-recurso, por ejemplo, en redes de control de acceso a recursos, o interacciones de recurso a recurso, por ejemplo, en sistemas automatizados de propagación de información. Así es que, tomando como base que en un sistema de seguridad informática es posible, a través de los datos, construir una red de interacción, sea usuario-usuario, usuario-recurso, recurso-recurso, pues podemos enlistar algunas aplicaciones que tienen que ver con el aprovechamiento de ese modelo de red compleja. Por ejemplo, de manera obvia, el enrutamiento de paquetes en una red de comunicación, la identificación de puntos vulnerables en una red, la detección de intrusos en un sistema de información, la identificación de sujetos como parte de la red con una actividad maliciosa, la detección de comunidades de atacantes en una red social para ataques distribuidos de negación de servicios, algo que es muy difícil de combatir en la práctica.
Los modelos de difusión y propagación de información, y aquí le omití el término, pero a veces es muy dañino la información que es fraudulenta a través de las redes sociales, la detección de redes de interacción de programas con actividad maliciosa, y por último, y esta es la aplicación que les voy a platicar un poco más, el minado de políticas de control de acceso a través de redes de acceso a recursos. En esta aplicación es en la cual estamos trabajando actualmente como tema de investigación, varios estudiantes y un servidor, y les platicaré en general de qué se trata. Entonces, el minado de políticas de control de acceso tiene que partir donde se ha recolectado una bitácora de control de acceso en un sistema de información, y lo que se busca al final es que a partir de los datos en la bitácora de control de acceso se minen o se infieran las políticas de control de acceso que dicta el sistema de información para permitir o negar el acceso a ciertos recursos del sistema. Para ello, entonces, desarrollamos una serie de pasos que tienen que ver con el preprocesamiento de los datos. Siempre es importante hacer un preprocesamiento para tomar solamente los datos más relevantes, pero aquí en esta parte es donde interviene el papel de los grafos o de las redes complejas. Hay que construir el grafo a partir de los datos y hay que hacer un análisis del grafo. Aquí está indicado como detección de comunidades, pero el análisis puede ser mucho más profundo. A partir de esto, de lo que se trata es de hacer una inferencia de reglas para poder establecer reglas más precisas que puedan definir el comportamiento y, por supuesto, hacer la evaluación. Así es que lo que hay que identificar en las redes de interacción es cuál es el papel de los vértices, los cuales son recursos y cuáles son usuarios, y a partir de ello obtener las comunidades densas y con atributos homogéneos para extraer atributos frecuentes para cada comunidad y crear una regla con base a la topología. Esta es una parte importante. La topología se refiere a la estructura de la red, ¿sí? Entonces, para la parte de la construcción de la red, precisamente hay que analizar la topología de cómo están los vértices interconectados, y al hacer el análisis uno tiene que establecer una serie de métricas del papel que juega cada uno de los vértices en la red. No todos los vértices son igualmente importantes, y no tan solo los vértices de mayor grado, que es una suposición que se hace comúnmente, son los más importantes. Eso depende de la topología. Por ejemplo, acá les presento un grafo que tiene más de 1 millón de direcciones IP, que tiene o representa o tiene más de 2 millones o casi 2 millones y medio de enlaces, y representa la conectividad que hay entre los sistemas autónomos. Cada IP debe pertenecer a un sistema autónomo, y entonces lo que tenemos acá es la red de sistemas autónomos. Entonces, la red final de sistemas autónomos tiene 12.515 vértices y establece más o menos 35,000 arcos. ¿Sí? Entonces, esta red, que es la red global de Internet de hace algunos años, pues establece cómo enrutar los paquetes a través de toda la Internet en el planeta. Este ejemplo que les presento ahora es una red de interacción de usuarios en Instagram, en donde las relaciones en usuarios en Instagram se establecen por si alguien comenta o le dio un me gusta o sigue a un usuario que publica información en Instagram. Entonces aquí tenemos del orden de 17,000 vértices o que son usuarios. Hay 173,000 aristas, un poco más, pero aquí importante hay que destacar esto. Están organizados en 96 comunidades y la longitud entre los usuarios más distantes es de 12 pasos, ¿sí? La longitud de los caminos promedio para llegar entre cualesquiera par de vértices entre estos 17,000 es de 3.4, ¿sí? Entonces, obviamente, a partir de los datos, este es un dataset que un investigador proporcionó para estudiar algún fenómeno en redes sociales, uno tiene que hacer el análisis para construir el modelo del grafo.
La detección de comunidades, lo que hay que comentar es que las comunidades no son del mismo tamaño unas con otras. Hay comunidades grandes y hay otras comunidades pequeñas, y las comunidades tienen que ser analizadas por separado en principio para eliminar toda la información que no es útil o que no aporte información relevante. De hecho, el análisis de las comunidades tiene que hacerse a un nivel más bajo, es decir, dentro de una misma comunidad se tiene que hacer un particionamiento multinivel y jerárquico para organizar los vértices que pertenecen a cada una de las subcomunidades. Si hacemos un suma de los vértices que están aquí, cada una de estas hélices representa una subcomunidad, y lo que tenemos aquí es el orden o el K-núcleo, es simplemente la jerarquía que tiene cada vértice como parte de la red. Y una vez que uno hizo eso, pues lo que hay que hacer es identificar cuáles son los nodos relevantes dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en esta red, que es una red más o menos de 17,000 usuarios, lo que te identificamos a través de algunas técnicas y algunas métricas que ahora les comento son 635 nodos relevantes del total de los 17,000 usuarios. Entonces, esto representa el 3.5% de los usuarios. Esos usuarios no son solamente los de mayor grado, no son solamente los de menor grado, sino están repartidos a los diferentes niveles del particionamiento jerárquico. Bien, nuevamente, si hacemos un zoom en la parte intermedia, podemos destacar cuáles son aquellos vértices que a través de los estudios consideramos relevantes. Por ejemplo, en una red de citación en donde esta es una red donde tenemos una serie de papers que hablan sobre algún tema, más o menos son 3.500 papers que tienen a través de la red de citación más o menos 4.900 enlaces. Podemos determinar mediante el estudio de las métricas no solamente el factor del número de citas como una parte importante, sino algunas otras métricas de la estructura de toda la red temática que tienen que ver con la centralidad. La centralidad se refiere al papel que juega cada vértice dentro de la red. Hay varias métricas que se han establecido y, bueno, no hay mucho tiempo para comentar en detalle acerca de ellas, ¿sí? Por último, pues es muy importante la parte de visualización, y lo que podemos presentar es que es necesario encontrar varios esquemas de visualización que nos permitan ver cuál es la estructura de la red. Estos videos fueron obtenidos a través del trabajo de tesis de uno de mis estudiantes, donde representa la estructura de una comunidad en particular, de una red específica. Muy bien. Para terminar, quisiera comentarles, si me tomo un minuto para terminar, que esto ha dado origen al estudio de ciencias de redes, particularmente por las nuevas formas que hay para la adquisición de datos y de información. También se debe a que tenemos cada vez más información disponible. También hay un enfoque en ciencia de redes por tener un interés cada vez mayor por enfoques holísticos que incorporen diversos puntos de vista. Y por otro lado, y esto es relevante desde el punto de vista de las ciencias computacionales, la posibilidad de tener recursos de cómputo con capacidades mayores. Por tal razón, hay un desafío muy importante en el procesamiento de redes masivas que tienen que ver con cómo tratar con estas redes que tienen grandes cantidades de vértices, ¿no? Y la razón fundamental es que las redes complejas son problemas no estructurados, y al tratar de procesarlos generan patrones de acceso a memoria muy irregulares, ¿no? No requieren muchas operaciones de punto flotante, porque la operación básica que hay que hacer en las redes masivas es fundamentalmente el recorrido de un grafo, el recorrido en amplitud, pero a la hora de hacer los recorridos uno anda saltando por varias partes en la memoria, lo cual se exhibe poca localidad en cuanto a los accesos. Entonces hay un desafío importante en desarrollar algoritmos eficientes para el procesamiento de redes masivas. Con esto termino con esta pequeña introducción. Les agradezco mucho por su atención y pasaríamos inmediatamente a la presentación del doctor